Lucas capítulo 19, versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Acuérdate que Jesús ya va a Jerusalén. Ya sus discípulos estuvieron 3 años con él. Jesús comienza en Lucas capítulo 4 en una sinagoga abriendo el rollo y diciendo, el Espíritu de Dios me ha ungido, ha caído sobre mí y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de espíritu, a dar vista a los ciegos, a levantar a los cojos, o sea, y todas las profecías que eran para el Mesías y a dar libertad a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Y Jesús cierra el libro, se sienta y dice, esta profecía se ha cumplido hoy delante de ustedes. Y lo que Lucas comienza con el inicio y la introducción de un sermón, Lucas capítulo 4, ese sermón es todos los 3 años de Jesús predicando y enseñando y cumpliéndose esa escritura delante de todo el pueblo. Entonces, si te das cuenta, en Lucas capítulo 19, ya más adelante viene la entrada triunfal y esa semana la cena del Señor, la Pascua que celebra Jesús con sus discípulos y con sus apóstoles, y de ahí ya Jesús es entregado y es arrestado por la policía del templo, es llevado a casa del sumo sacerdote, es enjuiciado según la ley de los judíos, de ahí es llevado a Poncio Pilato, es entregado a los romanos, a los soldados, y es golpeado, es torturado y es condenado a muerte, en una muerte humillante, lenta, pero segura. Es completamente sangrienta. Sale Jesús esa semana a el Calvario y muere en una cruz y al tercer día resucita. Y entonces, conforme nos vamos acercando a eso, al final de Lucas, el camino se va poniendo un poco más angosto y de pronto ya nos lleva a una Y y tienes que tomar una decisión. O sea, ¿qué vas a hacer con Jesús? Y entonces Jesús entra a esta ciudad de Jericó. Jericó es una de las ciudades más antiguas en la Biblia. Le llaman la ciudad de las palmeras, hay muchas palmeras, es una ciudad importante de mucha prosperidad económica. De estas palmeras sacaban miel, y es miel no de abeja sino de dátil, ¿no? Por eso la importancia de las palmeras. En el Antiguo Testamento, cuando la Biblia dice que Dios los iba a meter a la tierra que fluye leche y miel, no se está refiriendo a miel de abeja, sino es miel de dátil. Y entonces es una ciudad importante por eso, es una ciudad importante porque hay un camino, y cuando hay un camino entonces hay comercio, y hay comercio no solamente local, sino de pronto ahí se mueve el comercio internacional. Y entonces Jesús entra a esta ciudad de Jericó, versículo 2, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, entonces hay un hombre ahí, se llama Zaqueo, y posiblemente tú ya has escuchado de él. Y si estuviste en escuela dominical y de chiquito y de niño y te pusieron así Zaqueo, y entonces pintas a Zaqueo y sabes, Zaqueo es el chaparrito que quiere ver a Jesús. Y si estuviste mucho más chiquito en escuela dominical o en Club Semilla, nosotros aquí a los niños les ponemos un flanelógrafo, y entonces ponemos a Jericó y ponemos las palmeritas y ponemos a Jesús y la multitud de alrededor y un sicómoro, un árbol, y de pronto ponemos a Zaqueo. Pero si te das cuenta, aquí en la Biblia Zaqueo no es de papel y coloreado con un plumón, y no es un flanelógrafo, sino Zaqueo es de carne y hueso. Y así como Jesús también. Jesús no es una fábula, sino es un hombre, es de carne y hueso, pero es Dios humanado, Dios encarnado. Jesús siempre fue Dios, y lo que hace es que a su deidad, cuando Él viene a este mundo, añade humanidad. Se hizo como nosotros, pero diferente a nosotros. Y entonces aquí tienes este hombre llamado Zaqueo. Es importante, el nombre de Zaqueo significa pureza, pero Zaqueo de puro lo único que tiene es el nombre. Y es muy importante entender eso. O sea, él es un publicano, y no solamente un publicano, sino jefe de los publicanos. Y los publicanos eran cobradores de impuestos. Mateo
era un cobrador de impuestos, y Jesús tiene un encuentro con Mateo, pasa a Jesús, ve a Mateo y le dice, Mateo, sígueme. Y Mateo deja todo, absolutamente todo lo que tiene, era cobrador de impuestos, se para y sigue a Jesús y deja absolutamente todo. Pero un publicano y un cobrador de impuestos era sinónimo de lo peor de lo peor. ¿Por qué? Porque cobraban impuestos, entonces a nadie le gusta que nos cobren, ¿verdad? ¿Te gusta que te cobre el SAT ahorita en tu declaración anual? Y estás así, oye, ¿cómo puede ser después de todo lo que me descontaron el año pasado y ahora tengo que pagar esto y así, y no me aceptaron estas deducciones y así todo eso que sucede? Pero no, el problema aquí no era que cobraban impuestos, todo el mundo tenemos que pagar impuestos y siempre va a haber cobrador de impuestos, el problema es que cobraban de más. Entonces eran corruptos, eran abusivos y lo peor de todo que eran judíos que se vendían a Roma para cobrar impuestos a su propio pueblo y no solamente cobrar impuestos, sino una tajada más de lo que debían de cobrar. Entonces ellos le tenían que entregar los impuestos que eran el imperio romano y el negocio de ser publicano es cobrar una mochada más o un porcentaje de más y ellos quedarse y hacerse ricos. Entonces ahora Mateo era de lo peor, pero Zaqueo, si te das cuenta, era jefe de publicanos, entonces era jefe de lo peor, y jefe de lo peor es ser de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Y aquí tienes este hombre, entonces por eso te digo que no le hacía honor a su nombre, pureza, sino era todo lo contrario, era un hombre corrupto, era un hombre traicionero, y era lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor, pero en una ciudad plena, en una ciudad de comercio, en una ciudad que hay caminos y hay muchos impuestos que cobrar, y por eso que dice que Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Ahora, muy muy rico, injustamente rico, pero eso era rico. Ahora, muy importante ver de dónde venimos, o sea, caminando con Jesús. Y lo que sucede es que la semana pasada vimos a Bartimeo, y Bartimeo es un hombre que está desesperado. Por lo mismo, sabe que Jesús, o sea, cuando Bartimeo está así, está escuchando a la multitud y no ve, pero le puede preguntar al que está al lado y decir, oye, ¿qué es ese relajo que hay allá? ¿Qué es eso que se escucha? Y le dicen, es Jesús Nazareno. Y entonces él empieza así, desesperado, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y van y le dicen, oye, ¿qué relajo estás haciendo? Cállate. Y no le importa. O sea, está tan desesperado, no le importa hacer el ridículo, no importa quién lo vea. Y otra vez dice, y más alto, y dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y de pronto Jesús se detiene y le dice, tráiganme a Bartimeo. Y traen a Bartimeo y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dice que recupere la vista. Y Jesús le contesta y le dice, tu fe te ha salvado, no ha sanado. Y no solamente lo sana y puede ver Bartimeo, sino lo salva. Porque Bartimeo decide poner su fe en Jesús, el hijo de David. El hijo de David era el Mesías que había de venir, ese era su título. Y entonces, pero piensa en esto, ¿qué es lo primero? Bartimeo no ve, y lo primero que cuando abre sus ojos y puede ver y su pupila entonces empieza a enfocar, lo primero que ve es a Jesús. ¿Te imaginas su rostro? ¿Te imaginas su gozo, su sonrisa que puede hacer esto con este hombre que estaba cumpliendo Jesús en plenitud lo que Dios le había mandado a hacer? Pero también eso, Jesús sabe, voy a la cruz. O sea, los ojos y la mente y el pensamiento de Jesús estaban ya en el Calvario. Y sabe, yo voy a salvar a este hombre. Entonces por eso le dice, tu fe, y es la fe, tu fe te ha salvado. Y antes de eso vemos al joven rico. El joven rico viene con Jesús y también viene con una pregunta, desesperado. Y ahora tienes que saber, todos estamos desesperados por Jesús. Hay unos que lo saben y hay unos que no. Pero tu alma, y si estuvieras razonando bien y entendiendo quién es Jesús y qué es lo que Él ofrece, tu alma está desesperada y tú estarías desesperado por Jesús. Y este joven rico se acerca a Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le contesta y le dice, tú sabes los mandamientos, porque Bartimeo no tenía nada. Estaba completamente así, tirado, ciego,
Y por eso está desesperado y clama y no le importa nada. Pero este joven llega y le dice, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, pero le dice, maestro bueno. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno si solamente Dios es bueno? Y ya sabes los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, no adulterarás, no matarás. Y entonces le dice 5 mandamientos que tienen que ver con el prójimo. Y este joven le contesta y le dice, todos esos los he cumplido desde mi juventud. Yo me imagino a Jesús, y dice, y Jesús mirándole le amó, porque Jesús sabe, no los ha podido cumplir bien. O sea, se queda corto. ¿Quién no nos quedamos cortos en los mandamientos de Dios? Pero le dice, una sola cosa te falta. Entonces tú puedes estar aquí y decir, no, pues esto sí, esto bien. Y Jesús va a ir al clavo y te va a decir qué te falta a ti de manera particular. Y este joven lo que le detenía para seguir a Jesús era una cosa. Y le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Entonces Jesús sí le responde, ¿qué tienes que hacer para dar la vida eterna? Y Jesús le dice, ven y sígueme. Eso es, sígueme a mí. Si tú tienes a Jesús, tienes vida eterna. Si no tienes a Jesús, el Hijo de Dios, no tienes la vida, no tienes vida eterna. Y eso es. Y así, otra vez, el camino se va poniendo angosto y vienen las bifurcaciones. Tienes una Y, ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Qué vas a decidir? Y este joven decide no seguir a Jesús porque era muy rico. Y entonces se entristece, se da la media vuelta y se va. Se va triste y sin Jesús. Rico materialmente, pero pobre espiritualmente. Y ves la diferencia con Bartimeo. Bartimeo no tiene nada y está, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ay, cállate. No, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y fíjate, este joven llega y dice, yo he cumplido todo. Y este ciego dice, no, nada, misericordia. Entonces cuando te acercas a Jesús, cuando te acercas a Dios, no traigas tu justicia. Por eso Jesús cuando lo ve a este joven, dice, mirándole lo ama, porque dice, no ha entendido nada. O sea, pobrecito que piensa que por su justicia y por su esfuerzo puede heredar la vida eterna. Pobrecito, y le ama, fíjate. Pero este ciego, Jesús, hijo de David, ten misericordia. Y entonces de pronto tienes a Zaqueo. Ahora, algo le dice Jesús al joven rico, le dice, es imposible que un rico entre en el reino de Dios. O sea, es imposible. Pero entonces pronto tienes a Zaqueo, que es un hombre rico y muy rico, y vamos a ver qué es lo que hace Jesús con él. Versículo 3, y Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. O sea, eso quería, ese día sabía, ahí viene Jesús, y una cosa quiero hoy, quiero ver a Jesús. Procuraba ver a Jesús. Ahora, ¿por qué quería ver a Jesús? Bueno, nunca le había visto, nunca le había conocido, pero posiblemente ya para este tiempo, después de Jesús 3 años estar ministrando, sabe qué ha hecho Jesús. Jesús ya había para este tiempo resucitado a Lázaro de los muertos. O sea, Lázaro era muy amigo de Jesús y María y su hermana Marta, también amigos de Jesús, le hacen llegar la noticia, tu amigo está muerto y Jesús está muy enfermo y Jesús deja que muera y ya le dan la noticia, ya murió y Jesús va y llega una de sus hermanas y llora desconsolada y Jesús dice, llévenme a donde está. Pero un dato importante, Jesús llora. Porque ve la consecuencia del pecado en la humanidad. La consecuencia del pecado es la muerte. Y no era el plan de Dios que el hombre muriera, sino que viviera eternamente. Por eso cuando vas a un funeral o alguien muere, como que dices, no, como que no lo puedo procesar. Como que te cuesta trabajo. Mi abuelito murió en octubre del año pasado, te lo platiqué, no sé si te acuerdas. Y como que hasta la semana pasada ya me pegó. Ve cuántos meses pasaron, noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo. Y yo digo, tan ocupado estoy que lo bloqueé en mi vida, pero me sale, y gracias al iPhone te sale una foto y dices, y entonces ahora sí. ¿Y por qué no lo puedes procesar? ¿Por qué te duele? ¿Por qué esa pérdida, esa separación? Porque Dios cuando creó a Adán y Eva los creó para no morir, sino para vivir eternamente. En tu corazón hay eso, hay eternidad. Por eso cuando vas a una iglesia, hay una conversación, estás leyendo un libro o la Biblia misma y está hablando de eternidad,
dices, esto me late. O sea, esto me resuena con mi alma, como que yo es lo que he estado buscando. Y entonces ahí está. Y es eso. Entonces, ahora, ¿por qué procuraba ver a Jesús? Zaqueo, posiblemente, pues, o sea, Mateo, un publicano, era parte pues, de su industria, ¿no? De cobradores de impuestos, y todo el mundo sabe, o sea, Mateo era de lo peor, cobrador de impuestos, tenía un puesto, era opresor, entre ellos saben, somos lo peor de lo peor. Pero de pronto se enteran, oye, ¿qué crees? Que Jesús pasó por la ciudad de Mateo y Mateo estaba cobrando impuestos. Y Mateo de pronto se para, deja todo y sigue a Jesús. Y su vida cambió. Y Mateo ya entonces se siente libre y ya no se siente culpable. Y se siente amado y aceptado. Órale. Y Zaqueo está escuchando eso y Zaqueo sabe en el fondo, yo quiero eso en mi vida. Y ahí está Zaqueo procurándole ver a Jesús, a ver si estas cosas son ciertas. Y entonces procuraba, y puede ser que tú estés aquí hoy y sea la primera vez que vienes. Y te hayan dicho un par de cosas de Jesús y de la Biblia y de Semilla. Ay, ve, está padre, así. Estaba más padre antes cuando dábamos café, ya sé, pero o sea, sigue padre y te va a gustar la alabanza y hablamos de Dios y así. Y puede ser que tú estés aquí hoy y digas, a ver, quiero ver. Y estás en el lugar correcto para ver. Y entonces así Zaqueo procuraba ver a Jesús. Porque procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud. Ahora, muy importante, la multitud, o sea, si tú has ido a un concierto o un evento multitudinario, tú te metes en la bola y ahí vas y te vuelves anónimo. O sea, no, ya, todos están igual, todos están caminando para un mismo lado, todos están viendo la misma cosa y es así, eso pasa. Y una de las cosas que va a pasar con Zaqueo es que él no se mete en la multitud, sino hace algo completamente diferente, con tal de ver a Jesús. Y entonces no podía ver a Jesús por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, entonces es chaparrito. Entonces un grande fortachón, fácil, o sea, Jesús está en medio de la multitud y nada más, a ver, comper, pum, los mueve, llega al centro, o nada más hace esto y ya puede ver a Jesús en medio de la multitud. Pero este es chaparrito y está así, no voy a poder pasar, no voy a poder ver y no puede ver a Jesús porque era pequeño de estatura. Versículo 4, y corriendo delante subió un árbol sicómoro. Ahora, era chaparrito, pero vivo. Ahora, ojo, su nombre es pureza, pero no tiene nada de puro, es un pillo. Entonces es un pillo vivo. ¡Qué combinación! Entonces lo hace, ahora ahí te va, un jefe de los publicanos era él. En el lugar donde él cobraba impuestos, ganaba de esos impuestos. Pero siendo el jefe de los publicanos, tiene gente a su cargo abajo y los tiene que presionar para que ellos cobren impuestos. Y lo que ellos cobran impuestos, él tiene una utilidad. Y de ahí para abajo, los que están abajo de ellos, los que cobran, entonces es piramidal. O sea, eso es lo de pirámide. Un negocio, te voy a invitar a un negocio, vendemos medicinas y pastillas y vitaminas y vendemos un licuado buenísimo de proteína y entonces te embarcan. Ahí estás. El problema con eso es que el de hasta arriba se vuelve millonario, como Zaqueo. Y de ahí va bajando. Entonces el de hasta abajo, el que lo acaban de reclutar, y le hacen comprar, tienes que comprar 3,000 pesos. Y de esos 3,000, todos de arriba ganan, menos él. O sea, él está molado. O sea, a ver si la hace. Y entonces, pero ahí tienes a Zaqueo. Él gana de todos, de absolutamente todos. Y se está haciendo millonario y está presionando a todos los demás. Y tenemos que oprimir y tenemos que cobrar. Y ahí tienes a Zaqueo muy, muy vivo, muy pillo. Y entonces, pero usa eso para ver a Jesús. Y entonces está pensando, ok, aquí está la multitud y todos están caminando y ahí van todos caminando con Jesús, o sea, te lo puedes imaginar, y él no puede entrar, no puede ni ver a Jesús, y entonces hace cálculos en su mente, es muy matemático.
Y dice, ok, si aquí están caminando y ellos van a seguir por allá y la ida a Jerusalén es por allá, entonces si me coloco y me posiciono estratégicamente en este lugar, ¿y qué crees? Hay un sicómoro. Entonces si voy a ese sicómoro y me coloco ahí y me subo ahí, por ahí va a pasar Jesús y lo voy a poder ver. Y se sube a un árbol. Ahora, ¿has visto un chaparrito tratando de subir a un árbol? O sea, cómo con sus manitas y cómo su pie y cómo se va a subir y así, pero está desesperado. Bartimeo, desesperado. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El joven rico, aunque no lo sepa, está desesperado. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El problema es que el joven rico decide no. ¿Qué vas a decidir tú hoy? Muy importante que, conforme se va acercando a la cruz, el evangelio, es qué vas a hacer tú hoy con eso, qué vas a hacer hoy con Jesús. Y entonces ahí está Zaqueo y corre delante, sube un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí te imaginas ya tan desesperado, ya no le importa hacer el ridículo. Ahí está ahí, todos así, ¿qué onda con este rico? Parece chango. ¿Qué hace ahí? Pero ya no es anónimo. Ya de pronto es Zaqueo el que hace lo que sea y está desesperado por subirse a un árbol y ver a Jesús. Y que no te importe hacer el ridículo por Jesús, ¿eh? No seas como la multitud, porque esos son anónimos. Y esta semana estuve en Guadalajara el jueves. Entonces prediqué aquí, al día siguiente fui a Guadalajara, me invitaron a un evento. ¿Alguien de aquí es de Guadalajara? ¿No? Está muy bonito, precioso Guadalajara, gran ciudad, tiene, lugares súper bonitos y nos llevaron a una cena, era un evento de empresarios, y nos llevaron a una cena en un hospicio, que fue un orfanatorio, pero ahora es un museo, se llama Hospicio Cabañas. Cuando vayas, acuérdate de mí y velo a ver. Y hay unos murales preciosos, de 1936 a 39 más o menos los pintaron. Siendo un orfanatorio llegan estos artistas y empiezan a pintar estos murales. Uno se llama El Hombre en Llamas, y si no vas a ir a Guadalajara, googlealo, vale la pena. Todo muy hermoso de los tiempos de Siqueiros y de Ortega. Y entonces ahí está, un guía nos está dando la explicación, todo muy bonito, muy bonito. Y de pronto ya nos van a hacer una cena de lujo ahí en la explanada del museo. Cerraron el museo para estos empresarios y nosotros éramos simplemente invitados ahí de honor de los empresarios. Dieron una plática de un historiador, muy interesante todo lo que tiene Guadalajara. No nada más es la canción de Guadalajara, Guadalajara, tiene tortas ahogadas, los mariachis, tequila, el maguey, todo toda esta cosa de cultura. Se filmaron varias películas internacionales ahí. Sí sabías que, tiene grandes compositores. Creo que uno de ellos es el de Bésame Mucho. Ya sabes esa canción, ¿no? La cantó Luis Miguel. La escribió ahí alguien de Guadalajara. Entonces así, todo muy bonito. Y entonces vamos y yo estoy, Señor, dime dónde sentarme. Y así tienes que vivir tu vida, en todo lo que haces es, Señor, ¿dónde? ¿Cómo? Así, una relación personal con Él. Y entonces ya voy y me siento en una mesa. Está un amigo de Jalapa de mi lado derecho, está un amigo de Ciudad de México de mi lado izquierdo, y hay una empresa de puros empresarios de Guadalajara con sus esposas. Todos bien elegantes, todos bien fifís, así. Yo de jeans, por supuesto. Y me puse nada más una chamarrita para no verme tan mal. Y una de las cosas que pasan ahí en Guadalajara es que todas las mujeres súper shineadas, súper, y como que todas se ven iguales, así, una cosa rara en Guadalajara. Y entonces ahí estoy sentado y están los empresarios con sus esposas y están platicando, no, pues tú todo era el tema, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué hace tu empresa? ¿Qué hace tu empresa? Y así, y yo callado escuchando a todos, y de pronto la esposa de uno de los empresarios me dice, oye, ¿y tú qué? Porque yo dije, soy de Neftalí y vivo en Veracruz. Y se voltea conmigo y en vez de decirme a qué te dedicas o qué empresas tienes, me dice, ¿y tú por qué vives en Veracruz? Así. Y yo digo, esa es mi pregunta favorita que alguien me pueda hacer, porque entonces ya puedo hablar de Semilla, de la iglesia, de qué hago en Veracruz. Porque no tengo nada de negocio en Veracruz, no hago nada de mi empresa en Veracruz, simplemente la
venimos aquí por la iglesia. Y entonces así me dice, ¿tú qué haces en Veracruz? Y me le quedo viendo y le digo, yo hace 10 años, mi familia y yo venimos a Veracruz a poner una iglesia cristiana y soy pastor de una iglesia cristiana. Y así, y nada más dice, nah, ya, en serio. Y mi amigo de la derecha y de la izquierda, que son amigos míos, saben que soy pastor cristiano y como pena ajena. O sea, ¿qué acaba de decir? Típico así, está casi con el agua la señora y yo digo, soy pastor cristiano y así, ya sabes, así. Y yo me quedo serio y digo, sí, soy pastor cristiano, en serio. O sea, es como si le hubiera dicho, soy extraterrestre. O sea, así. Y me dice, es que fíjate que hoy es el día más feliz de mi vida. Así me dice, hoy es el día más feliz de mi vida porque participo en un coro con otras señoras de aquí de Guadalajara y fuimos a una iglesia católica y le cantamos a la Virgen de Guadalupe y no sé qué. Y entonces ya me empezó a platicar todo su día y me empezó a platicar que esa iglesia está la construyeron apenas en un monte y fue específicamente ahí en un monte para que abajo de esa iglesia está la iglesia de la luz del mundo. Y entonces yo me doy cuenta y digo, yo siempre que me están platicando estoy pensando, digo, ¿qué le voy a decir? ¿Qué? Así. Y cuando digo eso, digo, ella piensa que todos los cristianos somos así. Ve el documental de La Luz del Mundo, o sea, es una secta, es un falso apóstol, es un falso maestro, defraudó a toda la gente y lo más increíble de todo es que la gente sigue creyendo en él. O sea, hay gente que sigue creyendo en este hombre nazón que ya está en la cárcel ahí con una sentencia. Pero entonces yo estoy diciendo, ok, ¿qué le voy a decir? Y yo digo, no, a ver, los católicos también tienen lo suyo. Yo estoy ya pensando, le voy a decir de los legionarios de Cristo. No, pero no lo hice, ¿ok? No lo hice. Pero entonces yo estoy pensando, ¿qué tengo en común qué hay en común con ella? Y entonces ella me está diciendo de la música, muy apasionada de la música, le canta a la Virgen Guadalupe y digo, oye, yo te quiero platicar que nuestro movimiento, nuestra iglesia, tiene mucho que ver con la música porque justo el músico de Luis Miguel, de Heriberto y su hermano Héctor era el guitarrista y el pianista Luis Miguel y reciben a Jesús y se convierten, empiezan a leer su Biblia y hacen una banda se llama Torrefuerte y empiezan a ir por todos lados y así nace nuestro ministerio. Y entonces ya le empiezo a platicar todo eso y ella bien interesada de lo que yo le estaba diciendo. Y en eso me dice, oye, pero si tú no eres de Veracruz, ¿de dónde eres? Y yo digo, no, pues antes de Cuernavaca, pero soy de México, soy chilango. Y entonces ahí ya no dijo nada. Pero entonces me dice, no, nunca me imaginé que hubiera sido de la Ciudad de México porque ahorita que vino el mesero, entonces viene el mesero y en estas cenas tan nice, así, ¿no? Te ponen un plato a uno y otro a otro y son diferentes cosas. Entonces uno una cosa, otra cosa, una cosa. Y yo digo, no, yo con tacos la hago, o sea, no tienen que ser tan así. Pero entonces me sirven una carne tartar pero cruda. Y yo digo, eso me como en la noche y me muero. O sea, me muero. Y al lado estaba mi amigo y le sirven en su plato un risotto con queso parmesano. Y le digo, oye, ¿lo puedo probar? Ya lo pruebo tantito y digo, no, está delicioso. Entonces llamo al mesero y le digo, joven, ¿serán tan amables de poderme, por favor, cambiar mi plato? Yo quiero igual al de mi amigo aquí. Y entonces dice, no, señor, es que no se puede, no sé qué. Ya sabes las reglas. No se puede y no sé qué. Digo, oiga, dígale al capitán, y si no, no importa. Miren, no me voy a comer si me quieren traer el otro bien, y si no, no importa. Ya, así. Y entonces a la señora, después de estar platicando de todo eso, y le digo, y nuestra música, porque ella le estaba cantando a la Virgen de Guadalupe, pero yo le digo, nuestra música es bíblica y es cristocéntrica. Y le quise decir así, como nada más, ahí te dejo eso, y tú piensas qué significa eso para ti. Y entonces me dice, no, pero yo creo que yo pensé que no eras del DF, porque los del DF hubieran dicho al mesero, me lo cambia y ahorita y rapidito, así. Y tú fuiste muy amable. Ahora, chécate, que nunca te importe quedar ridículo por seguir a Jesús.
no importa. El apóstol Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Entonces, la próxima vez que estés en un lugar y Dios te empuje a decir quién eres y qué es lo que has creído, dilo. Dice, Talí, es que no sabes cómo es mi palomilla. O sea, no importa. O sea, dilo, no sabe. Acuérdate, la gente, sin saberlo, está desesperada de Dios. Hay unos que ya lo saben. Zaqueo aquí ya lo sabe. Necesito a Dios. Se sube, hace el ridículo, se sube al sicómoro. Y otra cosa muy importante. Entonces, ellos pusieron su iglesia más arriba que la luz del mundo. Como si eso ya fuera. Cuando, o sea, la iglesia no son las paredes, sino la iglesia son los que hemos confiado en Jesús como Señor y Salvador. Y nosotros no estamos compitiendo unos con otros, sino lo que nosotros tenemos es al sublime y al alto y el que habita en las alturas. Y no solamente eso, sino el que habita en nosotros. Nosotros somos el templo ahora. ¿Te das cuenta qué diferencia? Entonces, nunca te avergüences. Siempre habla de Jesús a donde vayas. Y así, no importa que se burlen de ti. Un dato nada más así al final. Nos despedimos al final de la cena. Se acerca a él, el empresario y su esposa, y me dicen, oye, de veras nos dio muchísimo gusto conocerte. Muchas gracias por platicarnos acerca del cristianismo. Así. Ya, y nos vamos y nos despedimos. Y ahí está. Entonces, lo que empieza con así de, no inventes. Así, ¿qué? Es una broma lo que está haciendo, termina bien la cosa. No siempre termina bien, pero bueno, ya luego te cuento historias de terror. Y entonces corre Zaqueo, se sube al árbol sicómoro, quiere ver a Jesús. Y Jesús, versículo 8 y versículo 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba le vio. Entonces Zaqueo quiere ver a Jesús y Jesús voltea a Zaqueo y le ve a él. Muy importante dato, ¿eh? Y aquí las miradas así, pum, se conectan y se juntan. Y Jesús le dijo, Zaqueo, fíjate, nadie le tiene que decir, oye, ese es Zaqueo, cobrador de impuestos, jefe de jefes, lo peor de lo peorcito de lo peor que hay aquí en Jericó. Nadie le tiene que decir, Jesús simplemente sabe quién es Zaqueo, sabe cuáles son sus motivos, sabe por qué Zaqueo le está buscando. Y sabe que Zaqueo es de lo peorcito, de lo peorcito, de lo peor. Nadie le tiene que decir a Jesús. Y para mí esto es una evidencia más que Jesús es Dios. Y tú puede ser que estés aquí y digas, yo vine aquí, yo estoy buscando a Jesús. O igual estabas buscando algo y no sabías que era Jesús y ya estás aquí. Y te das cuenta, eso es lo que yo estoy buscando a Jesús. Pero en medio de eso tienes que saber, Jesús no solamente tú le quieres ver, sino Él te ve a ti. Y dices, ay, eso está bonito. Jesús me ve. Sí, bonito, pero a la vez incómodo. Porque Él sabe tu nombre. Él sabe cuáles son tus motivos. Él sabe por qué le estás buscando. Y Él sabe quién eres y qué has hecho. Y con todo y todo Jesús se detiene y le ve a Zaqueo. Y mira lo que le dice. Le dice, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Órale. Es el único lugar en la Biblia donde está registrado, el único lugar en los evangelios que está registrado, que Jesús se autoinvita a un lugar. Porque con Mateo sígueme. Mateo le sigue y Mateo organiza una fiesta en su casa, invita a sus amigos publicanos y le dice, Jesús, te invito a esta fiesta, te la hice en tu honor. Y Jesús toma la invitación y va. Pero aquí es totalmente diferente. Aquí Jesús dice, Zaqueo, bájate, voy a ir a tu casa, me estoy autoinvitando y me voy a quedar ahí a dormir hoy. Vamos. Y no le pregunta, nunca te ha pasado así que te habla un amigo y te dice, oye, voy a tu casa. ¿Cuándo? ¿Mañana? No, hoy. ¿Cómo? ¿Cuándo? Aquí estoy en la esquina.
Y tú, ¿cómo en la esquina en 3 minutos? O sea, dices, ahora cómo le digo a mi esposa que viene y todos los trastes tirados y toda la casa así. Dices, no he barrido en una semana. Y Jesús le dice a Zaqueo, hoy. Y en ese tiempo no hay WhatsApp, o sea, Zaqueo no puede decir, vieja, ¿qué crees? Ahí va para Jesús conmigo. Limpia todo y barre la casa, quita esas revistas de ahí y de paso las botellas las guarda, o sea, ya es eso, ya va para allá. Ya va para allá. Están exhibidas las cuentas, los robos, los fraudes, así. ¿Qué va a encontrar Jesús ahí? Y Jesús dice, hoy voy ahí. Y Jesús no le pide permiso. Simplemente dice, baja deprisa ahorita y es necesario que yo pose en tu casa. Y tienes que saber eso, es necesario que Jesús vaya a ti hoy. Y así como estás, no tienes que limpiar nada, no tienes que arreglar nada, no tienes que quitar nada, así como estás. Ahora Él va a llegar y sí, es cuando alguien llega a tu casa y se autoinvita. Y se va a quedar, no es a comer, es a dormir. O sea, todo se vuelve muy incómodo. O sea, ¿cómo dónde? ¿Qué le damos y qué? Y no nada más es, oye, un vasito de agua. No es, esta almohada estará bien, esto está bien. Ahora, ¿quién se va a quedar sin cama? O sea, incomoda todo. Se vuelve un relajo. Y Jesús cuando viene a tu vida es eso, incomoda todo, sí. Y se vuelve un relajo. Pero Él lo que hace, o sea, todo un desorden, pero cuando Él hace un desorden en tu vida es porque estaba hecho un desorden y cuando Él lo desordena, lo está ordenando. Tu vida estaba patas para arriba y Él viene y lo desordena y lo incomoda y lo pone bien. Si Jesús no ha hecho eso en tu vida, es muy importante esto, Si Jesús no ha hecho esto en tu vida, posiblemente tú, Jesús, es de papel y crayola y no de carne y hueso y no es el Jesús real. Tiene que venir así, a hacer un desorden en tu vida, a poner todo bien. Y es porque cuando Jesús viene a tu vida te salva, pero no solamente te salva, sino te cambia y te transforma. Y entonces ahí está, Zaqueo. Y Jesús sabe, este Zaqueo de puro lo único que tiene es su nombre. Es de lo peor y aún así Jesús le dice, hoy voy a estar contigo en tu casa. Versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Por eso decimos eso, ¿ya recibiste a Jesús en tu corazón? ¿Ya recibiste a Jesús en tu vida? Juan capítulo 1, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios. ¿Ya lo hiciste? ¿Ya lo recibiste? Porque Zaqueo, ve cómo el corazón de Zaqueo ya estaba listo. O sea, hoy se baja rápido y dice, ahora, así como está, y te recibo y con gozo. ¿Te hace falta gozo en tu vida? Necesitas recibir a Jesús. Y dice, le recibió gozoso. Versículo 7, y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, todos están así, Zaqueo, bájate, ya hiciste el ridículo. Bájate, hoy voy a quedarme en tu casa. Entra en su casa y todos están, no inventes. ¿En casa de Zaqueo? Pero dice todos, eso quiere decir que hasta Mateo, Porque Mateo sabe, yo era el cobrador de impuestos, pero yo era peor, pero este es el peor de los peores. Y como que se nos da muy bien a la humanidad murmurar así, ¿cómo ese? Y sí, ahora dice, todos están, no inventes, va a entrar a posar a casa de un pecador. Y pregunta, ¿qué casa no es de un pecador hoy aquí? En la humanidad, o sea, ¿en qué colonia? Dime en qué colonia, en qué ciudad y qué número. ¿Cómo se llama la calle de una casa que no sea de un pecador en el mundo? Y Jesús quiere entrar a esas casas y desordenar todo. Pero con eso está ordenando y salvar. Y entonces ahí está, todos están ahí.
O sea, te das cuenta, Zaqueo tan como tú y como yo. Así. Pero va y se baja y de volada. Versículo 8, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor. Entonces todos entran a su casa y la costumbre era, en vez de sentarte en la sala o en las sillas, te recuestas. Y entonces todos están recostados, ahí todos están en casa de Zaqueo. Y de pronto Zaqueo se para. Ahora, nadie le pidió que se parara, nadie le pidió que diera una conferencia. O sea, no es de que Jesús dice, ok, a ver, tin, 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 Zaqueo, toma la palabra. No, Zaqueo simplemente se para y dice, tengo que decir esto. Tengo que decir esto a todos. Y entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. O sea, tenía tal culpabilidad en su vida. Y viene Jesús a su vida que la va a poner en orden. Y dice, ¿sabes qué? La mitad de todas estas riquezas la voy a dar a los pobres. Y si en algo he defraudado, y yo digo, sí, o sea, todo esto es de defraudación, Zaqueo. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero Zaqueo dice, si en algo he defraudado, yo lo voy a regresar cuatriplicado. Entonces, si a ti te hubiera defraudado Zaqueo, te conviene en esa época. Porque no solamente te va a regresar lo que te quitó, sino 4 veces más. Ahora, la ley decía, si alguien te defrauda, te tiene que regresar lo que te quitó más, 1/5 más. 10% más. 20% más. Y aquí Zaqueo dice, no, por 4. Entonces, si haces las matemáticas, ok, primero la mitad de mis bienes. Ahora, nadie le pidió, nadie le dijo, haz eso. Pero él dice, yo voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres. Y después, si alguien defraudado, voy a regresarlo por 4. Y eso es, me quedo en bancarrota. Entonces él está haciendo lo que el joven rico no hizo. Una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. Y Zaqueo dice, yo lo voy a hacer aunque no me lo pidan. Y se juzga mucho más grave que la ley misma. Pero dice, yo quiero hacer las cosas bien en mi vida. Jesús llegó a su casa y cambió todo de Zaqueo. Y entonces versículo 9, y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué vino la salvación a la casa de Zaqueo? Porque Zaqueo decidió vender todo lo que tiene y darlo a los pobres, porque decidió restaurar a los demás. No, ¿por qué llegó la salvación a casa de Zaqueo? Porque Jesús llegó a Zaqueo. Es por fe. No hay otra razón. Lo que hace Zaqueo simplemente son frutos dignos de arrepentimiento. Y Jesús dice, Hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Hijo de Abraham porque Zaqueo era judío. Hijo de Abraham genéticamente, pero hijo de Abraham por fe. Tú y yo no somos hijos de Abraham genéticamente. ¿O hay aquí algún judío? No, ¿verdad? Dice, Talí, yo tengo 1% de sangre judía. No inventes. Tú y yo somos hijos de Abraham por fe. Porque acuérdate, Abraham, Génesis capítulo 15, cuando no tenía hijo, Dios le dice, de tu descendencia levantaré una multitud, naciones, y les bendeciré. Y tú serás una bendición para ellos y para los demás. Y dice, es más, sal y cuenta las estrellas. En el desierto las estrellas se ven increíbles. Y dice, sal y cuenta. Y entonces está Abraham, o sea, ridículo. 1, 2, 3, 4 y de pronto una estrella brilla por acá, se distrae y ya perdió la cuenta. Y dice, ok, así no vas a poder contar. Pero no tiene hijos. Y entonces dice que Abraham le cree a Dios y le es contado por justicia. ¿Y qué es lo que pasa con Zaqueo? Zaqueo de lo peor, de lo peor, de lo peor, de lo peor. Su nombre es pureza, pero es nada puro, es impureza. Pero le cree a Jesús. Y de pronto es justificado y perdonado y su culpa es quitada y ahora sí puede hacerle honor a su nombre por Jesús. Entonces ahí está Zaqueo. Versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces tienes a Zaqueo buscando a Jesús, pero realmente quien está buscando a Zaqueo es Jesús. Tienes a Bartimeo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de Dios. Pero ¿quién vino a buscar a Bartimeo? Jesús. Tienes al joven rico buscando a Jesús, una respuesta. Pero ¿quién vino a buscar
El joven rico, Jesús. ¿Quién te vino a buscar a ti? Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa vida está en Jesús. Eso es. Y ve cómo cambia por completo Zaqueo, así como tú y como yo. Y aquí tienes, entonces te das cuenta, conforme nos vamos acercando a la cruz, el camino se va poniendo más estrecho y tienes que tomar una decisión, o tomo a Jesús o no tomo a Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Necesitas gozo en tu vida? Tu alma sabe, lo que yo necesito es vida eterna. Y puede ser que estés aquí y seas como el joven rico. No, yo sí llevo toda la vida yendo a la iglesia, yo sí cumplo los mandamientos, yo sí me porto bien, yo no fumo, yo no tomo, yo no digo groserías, yo no voy al cine, yo no voy a bailes. Pero realmente, ¿tienes una relación con Jesús o no? O sea, todo se resume a eso. Y Jesús dice, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Tú necesitas eso hoy. Entonces, que no te importe hacer el ridículo, que no te importe ser desesperado. Y Jesús dice, hoy, no mañana, no pasado, no postergues la decisión. Hoy necesito posar contigo. ¿Dónde? Aquí, en tu corazón. Y dices, no, pero todavía no, tengo que arreglar cosas. No, hoy. No te estoy preguntando, me estoy autoinvitando. Y entonces Zaqueo dice, ok, te recibo con gozo. Y eso es lo que toca hacer. Y si tú has perdido el gozo, acuérdate. Si ya eres salvo y ya recibiste a Jesús, eso te tiene que regresar el gozo. No eres salvo por hacer algo, eres salvo por fe, porque creíste en Él y por lo que Él hizo en la cruz. ¿Oramos? Y Señor, gracias te damos por esta historia. Gracias te damos por Zaqueo, por Mateo, por Bartimeo, por el joven rico, que nos instruyen. Son maestros. Y te pedimos, Señor, que hoy que podamos verte en las Escrituras, sabemos que tú también nos ves. Y tú conoces nuestro nombre, conoces cómo está nuestro corazón, conoces cuál es nuestra necesidad, lo desesperado que estamos. Y te pedimos, Señor, así tú veniste a salvar lo que se había perdido y recordarnos, Señor, que tú nos salvaste. Y si hay alguien aquí que no es salvo y está perdido, que el día de hoy se dé cuenta que lo que necesita es Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos sino el nombre de Jesús. Y entonces, Señor, hoy nos vamos llenos de gozo, el gozo de tu salvación. Y te damos gracias, Señor, que aunque éramos de lo peor, tú viniste a nosotros y decidiste tener comunión y no te sentiste incómodo, sino hiciste bien lo que tenías que hacer. Sigue obrando en nuestras vidas, Señor, y no nos dejes igual. Cámbianos y transfórmanos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús.